¿Te consideras un verdadero amante de los coches clásicos? ¿Un entusiasta que sabe reconocer lo que hay detrás de un verdadero muscle car o una joya rara? Si tu respuesta es sí, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de los coches de rendimiento más raros de los años 60, auténticas leyendas que marcaron su época con potencia extrema y producción limitada. Estos vehículos no solo eran rápidos, sino que desafiaron las expectativas, rompiendo récords en las pistas y dejando una huella indeleble en la historia del automovilismo. ¿Estás listo para descubrir estas maravillas? Vamos a ello. 1968 a 1970, Oldsmobile 44 2W30. Este es uno de esos casos en los que una marca conocida por coches refinados decidió tomarse el rendimiento muy en serio. Oldsmobile ya tenía reputación dentro de General Motors por su ingeniería sólida y motores potentes, pero con el paquete W30 llevó esa filosofía un paso más allá. No era un simple opcional estético ni un paquete de marketing. Estaba pensado para quien realmente quería prestaciones. Bajo el capó se encontraba el UMBI 8455 de gran cilindrada, afinado para ofrecer una respuesta más agresiva, con mejoras en la admisión, el sistema de escape y una calibración que priorizaba el empuje desde bajas y medias revoluciones. El resultado era un coche capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos. Cifras muy respetables incluso frente a muscle cars más famosos de la época. Aunque el 442 como modelo no era raro, el paquete W30 sí lo era. En 1968 se produjeron aproximadamente 697 unidades con este paquete. En 1969 la cifra rondó las 912 y en 1970 se estima que se fabricaron alrededor de 3.000 ejemplares, aunque no todos con la configuración más extrema. Para estándares de producción masiva de los años 60, estos números son bajos, especialmente si se comparan con otros muscle cars que se contaban por decenas de miles. Además, muchos de estos coches fueron usados intensamente, lo que hace que hoy encontrar uno auténtico y bien documentado sea cada vez más difícil. Una curiosidad interesante del W30 es que incluía detalles funcionales muy específicos, como el famoso conducto de aire frío que atravesaba el guardabarros para alimentar el motor con aire más denso. No era algo pensado para lucirse, sino para funcionar. Hoy en día, el Oldsmobile 442W30 es uno de los modelos más valorados de la marca. En el mercado actual, un ejemplar original, con números coincidentes y restauración correcta, suele situarse entre los $90,000 y los $150,000, dependiendo del año y del estado. 1969 a 1970. Pontiac GTO Ram Air 4. Para entonces, el GTO ya era un nombre consagrado, prácticamente sinónimo de muscle car, pero la versión Ram Air 4 llevó ese concepto a un nivel mucho más serio y radical. No era un GTO pensado para lucirse en la calle o para atraer compradores casuales, sino una configuración claramente orientada al rendimiento puro. Bajo el capó se encontraba el V8 de alta compresión, oficialmente con 370 caballos, aunque cualquiera que conozca este motor sabe que la cifra real era bastante más alta. Árbol de levas agresivo, culatas de alto flujo, colectores específicos y un sistema de admisión Ram Air funcional hacían que este coche se sintiera vivo a altas revoluciones, algo poco común en motores grandes de finales de los 60. En términos de prestaciones, estaba en otra liga respecto a las versiones estándar. Era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora, en torno a los 6 segundos, y completar el cuarto de milla en la franja de los 13 segundos en manos adecuadas, cifras que lo colocaban entre los coches más rápidos de su tiempo. Pero lo que realmente lo diferencia dentro de este vídeo es su rareza extrema. En 1969 se produjeron aproximadamente 549 unidades del GTO con el paquete Ram Air 4, y en 1970 la cifra fue aún menor, con alrededor de 233 ejemplares. Para un modelo tan popular como el GTO, estos números son prácticamente anecdóticos, y explican por qué hoy es uno de los más buscados por coleccionistas serios. El Ram Air 4 no era un motor dócil. Tenía un ralentí irregular, exigía mantener el alto de vueltas y no era especialmente cómodo para el uso diario. Precisamente por eso, muchos compradores optaban por versiones más civilizadas, dejando como una elección casi exclusiva para entusiastas que sabían exactamente lo que estaban comprando.
En el mercado actual, el Pontiac GTO Ram Air 4 es considerado uno de los GTO más valiosos jamás producidos. Un ejemplar auténtico con documentación correcta y números coincidentes puede situarse fácilmente entre los $180,000 y los $300,000, e incluso superar esa cifra en subastas importantes. 1963 a 64 Studebaker Avanti R3. Sin exagerar, este es uno de los coches más extraños, ambiciosos y fascinantes de toda la década. Cuando Studebaker lanzó el Avanti, la marca ya estaba en una situación delicada, luchando por sobrevivir frente a gigantes mucho más grandes. Aún así, decidió arriesgarlo todo con un proyecto que no se parecía a nada en el mercado. El Avanti no seguía modas, no copiaba estilos europeos ni americanos tradicionales y, sobre todo, no estaba pensado para ser conservador. Pero la versión R3 fue todavía más lejos. Era la interpretación más extrema de lo que este coche podía ser. Casi una declaración de orgullo técnico en un momento crítico para la compañía. Bajo el capó del Avanti R3 se encontraba un V8 de 5 litros profundamente modificado, con componentes internos reforzados, mayor compresión y una preparación pensada para ofrecer un rendimiento muy superior al de cualquier Avanti estándar. Aunque nunca se publicaron cifras oficiales claras, se estima que el R3 superaba ampliamente los 335 caballos declarados del R2, situándose en un territorio que lo hacía capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 5 segundos. La razón por la que el Avanti R3 encaja perfectamente en esta lista es su rareza casi absoluta. No hablamos de cientos de unidades, ni siquiera de decenas. La mayoría de los expertos coincide en que se construyeron únicamente alrededor de 9 ejemplares auténticos del R3, algunos incluso ensamblados como prototipos o coches de desarrollo. Cada uno tenía pequeñas diferencias, lo que refuerza todavía más su aura casi mítica. Muchos entusiastas pasaron años dudando de su existencia real, hasta que algunos sobrevivientes comenzaron a reaparecer en colecciones privadas y eventos muy exclusivos. Una curiosidad poco conocida es que el Avanti R3 fue utilizado para batir récords de velocidad en Bonneville, como una forma desesperada pero brillante de demostrar que Studebaker aún tenía talento y capacidad de innovación. Era menos un producto comercial y más una carta abierta al mundo del automóvil. Hoy en día, encontrar un Avanti R3 auténtico es prácticamente imposible. Y cuando aparece, no se habla de precios estándar. Se estima que su valor puede superar con facilidad los $400,000, dependiendo de su historia y documentación. Y ahora te lanzo la pregunta, porque este coche divide opiniones incluso entre los más entendidos. Si tú lo tuvieras delante, ¿lo considerarías un verdadero muscle car? ¿Un gran turismo adelantado a su tiempo? ¿O simplemente uno de los experimentos más locos jamás salidos de una fábrica americana? Déjalo en los comentarios. 1969 a 1970. Ford Mustang Boss 429. Su existencia responde a una necesidad muy concreta. Ford necesitaba homologar un nuevo motor para competir en la NASCAR, y la única forma de hacerlo era colocándolo, al menos oficialmente, en un coche de producción. Así nació el Boss 429. Un Mustang que, en realidad, era casi un pretexto legal para llevar un motor de competición a los óvalos. Desde el primer momento quedó claro que no se trataba de un muscle car convencional, sino de un proyecto técnico con objetivos muy específicos. El corazón del Boss 429 era un V8 de 7.0 litros, con culatas hemisféricas completamente nuevas, diseñado para respirar a altas revoluciones y soportar un castigo continuo en competición. Oficialmente, Ford declaraba 375 caballos, pero esa cifra era claramente conservadora. En prestaciones puras podía alcanzar los 100 km por hora en poco más de 6 segundos, cifras respetables, aunque su verdadero fuerte estaba en la velocidad sostenida y la capacidad del motor para seguir empujando donde otros empezaban a desfallecer. Dentro del contexto de este vídeo, el Boss 429 destaca por su producción extremadamente limitada. En 1969 se fabricaron aproximadamente 859 unidades, y en 1970 la cifra cayó aún más, hasta alrededor de 499 ejemplares. En total, poco más de 1,300 coches, todos ensamblados de manera casi artesanal por CarCraft, una empresa externa encargada de adaptar cada Mustang
para recibir el enorme V8. Una curiosidad interesante es que, paradójicamente, el Boss 429 no fue el Mustang más rápido en línea recta de su época. Otros modelos, como el Boss 302 o incluso algunos Big Block, eran más competitivos en el cuarto de milla. Sin embargo, ninguno ofrecía el nivel de ingeniería ni el propósito tan claramente enfocado a la competición que tenía el 429. En el mercado actual, un Boss 429 auténtico, con números coincidentes y buena documentación, puede situarse fácilmente entre los $300,000 y los $500,000, dependiendo del año y del estado. 1966 a 67. Dodge Charger 426. Remy. El Charger acababa de nacer como modelo y ya se presentaba como algo distinto a todo lo que había en el mercado. Líneas fastback, presencia imponente y un enfoque claramente más agresivo que el de otros coupés grandes de la marca. Pero cuando se le ofreció la posibilidad de equiparlo con el 426 Hemi, el coche pasó de ser llamativo a convertirse en una auténtica bestia de alto rendimiento, pensada para un público muy específico. El 426 Hemi era, incluso en aquellos años, un motor especial. Con sus 7 litros y una arquitectura desarrollada directamente para competición, entregaba oficialmente 425 caballos, aunque todos sabían que la cifra real era mayor. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en torno a los 6 segundos, y en línea recta podía plantar cara a casi cualquier muscle car de la época. Dentro del contexto de este vídeo, el Charger Hemi destaca por su producción extremadamente baja. En 1966 se fabricaron aproximadamente 468 unidades equipadas con el 426 Hemi, y en 1967 la cifra fue similar, rondando las 475. Para un modelo que hoy es uno de los más reconocibles de Dodge, estos números son sorprendentemente pequeños. Además, muchos de estos coches fueron utilizados con dureza, modificados o directamente destruidos en competición, lo que reduce aún más el número de ejemplares auténticos que han llegado hasta nuestros días. Una curiosidad interesante es que los primeros Charger Hemi no fueron inmediatamente apreciados por el público general. Su tamaño, su precio elevado y su carácter exigente hacían que no fuera una compra fácil. Algunos concesionarios incluso tenían dificultades para venderlos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa combinación de diseño único y motor legendario se convirtió en su mayor virtud. Hoy, un Dodge Charger 426 Hemi de 1966 o 1967, con números coincidentes y buena documentación, puede situarse fácilmente entre los $300,000 y los $450,000. 1969 Chevrolet Camaro CL1. Este coche no era una evolución del Camaro estándar. Era sin una anomalía absoluta dentro de la gama, algo que solo podía existir en el contexto tan particular de finales de los años 60. El corazón de este coche era el legendario V8 de 7 litros, construido íntegramente en aluminio. Oficialmente, Chevrolet declaraba 430 caballos, pero esa cifra era claramente conservadora. En condiciones reales, el motor superaba con facilidad los 500 caballos, ofreciendo una respuesta explosiva y un régimen de giro muy poco habitual para un Big Block de la época. Gracias a su peso reducido y a esa potencia brutal, el Camaro CL1 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 5 segundos y completar el cuarto de milla en tiempos cercanos, a los 11 segundos, cifras que lo colocaban al nivel de auténticos coches de competición. Lo que convierte al CTL1 en una pieza central de este vídeo es su producción extremadamente limitada. En 1969, se fabricaron únicamente alrededor de 69 unidades del Camaro CTL1, todas ellas a través del programa Copo. Su precio era desorbitado para la época, mucho más alto que el de otros Camaro de alto rendimiento, lo que hizo que muchos concesionarios dudaran en pedirlos. Algunos coches incluso tardaron meses en venderse, algo impensable hoy. Con el paso del tiempo, muchos CL1 fueron modificados o utilizados intensamente en competición, reduciendo aún más el número de ejemplares originales que han sobrevivido. Una curiosidad poco conocida es que el ZL1 fue tan extremo que incluso dentro de Chevrolet generó incomodidad. Era demasiado rápido, demasiado caro,
y demasiado especializado para encajar en una estrategia comercial tradicional. Precisamente por eso, hoy es considerado uno de los Camaro más importantes jamás construidos. En el mercado actual, un Camaro CL1 auténtico de 1969, con números coincidentes y documentación correcta, puede alcanzar fácilmente entre 700,000 y más de $1,000,000, dependiendo de su estado y procedencia. Y aquí va la pregunta para ti. ¿Por qué este coche siempre divide opiniones entre los más entendidos? Si el Camaro CL1 hubiera sido producido en mayor número, ¿crees que hoy sería recordado como el muscle car definitivo de los años 60? ¿O su leyenda existe precisamente porque casi nadie pudo tener uno? Déjalo en los comentarios. 1968 a 1969, Plymouth Barracuda Remy. Cuando la mayoría piensa en Hemi, la mente va directamente a los grandes B-Body como el Roadrunner o el Charger. Pero el Barracuda jugaba en otra liga. Más compacto, más ligero y mucho más difícil de domar. Era una plataforma que no muchos compradores se atrevían a elegir, con el motor más radical de Chrysler. Precisamente por eso, hoy es considerado uno de los Hemi más raros y más especiales de toda la década. El corazón era el mismo 426 de 7 litros, oficialmente con 425 caballos, aunque en la práctica su rendimiento era todavía mayor. En una carrocería más pequeña y con una distancia entre ejes más corta, este motor transformaba al coche en algo casi intimidante. No era un muscle car amigable ni fácil de conducir rápido. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en alrededor de 5 segundos y medio, y en el cuarto de milla podía igualar o incluso superar a muchos modelos más grandes y conocidos. Pero esa combinación de potencia brutal y tamaño compacto exigía respeto. Dentro del contexto de este vídeo, el Barracuda 426. Hemi destaca por su producción extremadamente baja, sobre todo si se compara con los Hemi B-Body. En 1968 se produjeron aproximadamente 50 unidades del Barracuda equipadas con el 426 Hemi, mientras que en 1969 la cifra fue ligeramente mayor, rondando las 235 unidades, incluyendo versiones hardtop y convertible. Estos números son diminutos incluso para los estándares de los muscle cars raros, y explican por qué ver uno auténtico hoy es un acontecimiento poco común, incluso en grandes concentraciones de coches clásicos. Una curiosidad interesante es que muchos concesionarios desaconsejaban esta configuración. El precio elevado, el consumo, el carácter exigente del motor y la dificultad para aprovechar toda su potencia hacían que la mayoría de los compradores optaran por versiones más equilibradas. En el mercado actual, el Plymouth Barracuda 426 Hemi es una de las piezas más cotizadas del universo Mopar. Un ejemplar auténtico, con números coincidentes y documentación correcta, puede situarse fácilmente entre los $600,000 y los $900,000, y en algunos casos superar esa cifra. 1968 y 1969 AMC-AMX 390 Go. Este coche se convirtió en una alternativa muy seria a los muscle cars tradicionales de Ford, Chevrolet y Mopar, aunque muchos en su época no lo tomaron del todo en serio. El corazón del AMX Go era un V8 de 6.4 litros que entregaba oficialmente 315 caballos, una cifra que hoy puede parecer modesta, pero que en la práctica estaba muy bien aprovechada. El coche era compacto, relativamente ligero, y con una distribución de peso más favorable que la de muchos rivales más grandes. Eso se traducía en prestaciones reales muy competitivas. El AMX podía acelerar de 0 a 100 km por hora en torno a los 6 segundos y completar el cuarto de milla en la franja de los 14 segundos, poniéndose al nivel de muscle cars mucho más populares. En 1968 se produjeron aproximadamente 6.725 unidades del AMX equipadas con el motor 390. Y en 1969 la cifra fue similar, aunque no todos contaban con el paquete Go completo. Para un coche de alto rendimiento de finales de los 60, estos números son relativamente bajos, especialmente si se comparan con los cientos de miles de Mustang o Camaro vendidos en los mismos años. Además, AMC no tenía la red de concesionarios ni el peso mediático de sus rivales, lo que hizo que muchos AMX pasaran desapercibidos incluso cuando eran nuevos. Hoy en día, el AMC AMX 390 Go Package
es muy valorado por los entusiastas que buscan algo diferente. No es el muscle car más famoso, pero sí uno de los más interesantes. En el mercado actual, un ejemplar auténtico y bien conservado suele situarse entre los $70,000 y los $120,000, dependiendo del estado y la originalidad. 1964 Ford Fairlane Thunderbolt. Este es, sin rodeos, uno de los coches más extremos que jamás haya salido de una fábrica americana con matrícula. A diferencia de muchos otros modelos de alto rendimiento de los años 60, el Thunderbolt no nació como una versión potenciada de un coche de calle, sino directamente como una herramienta de competición. Ford lo creó con un único objetivo en mente: dominar el drag racing y homologar su nuevo motor en la categoría Stock de la NHRA. Todo en este coche gira alrededor de esa misión, y eso se nota desde el primer vistazo hasta el último detalle mecánico. Bajo el capó del Fairlane Thunderbolt se encontraba el brutal UNE 8427 de la familia FE, afinado específicamente para arrancadas. Oficialmente entregaba alrededor de 425 caballos, pero en realidad su potencia efectiva era mayor. El coche estaba pensado para acelerar lo más rápido posible en línea recta, sin preocuparse por comodidad, refinamiento o uso cotidiano. Para lograrlo, Ford redujo peso de manera agresiva. Capó, parachoques y otros componentes eran de fibra de vidrio. El interior era extremadamente básico y hasta la batería fue reubicada para mejorar la distribución del peso. Gracias a esta filosofía, el Thunderbolt podía cubrir el cuarto de milla en poco más de 11 segundos. Cifras que en 1964 lo colocaban directamente en territorio de coche de carreras. La rareza del Thunderbolt es total y absolutamente real. En 1964 se produjeron aproximadamente 100 unidades, repartidas entre versiones hardtop y post. Cada una fue ensamblada con un nivel de atención casi artesanal, porque Ford sabía que no estaba construyendo un producto comercial, sino una pieza de homologación. De hecho, muchos de estos coches fueron enviados directamente a equipos de competición o a pilotos privados, y prácticamente no vieron uso normal en la calle. Esto hace que hoy encontrar un Thunderbolt auténtico, con su configuración original intacta, sea algo extraordinariamente raro. Una curiosidad poco conocida es que el Fairlane Thunderbolt era tan radical que resultaba incómodo incluso para los estándares de la época. Carecía de elementos básicos de confort, y su comportamiento fuera de la línea recta dejaba claro que no había sido diseñado para otra cosa que no fuera correr en línea recta. Aún así, su impacto fue inmediato. Dominó las pistas de drag racing y obligó a marcas rivales a responder con proyectos igual de extremos. Hoy, el Ford Fairlane Thunderbolt es considerado uno de los muscle cars más importantes y respetados de los años 60. En el mercado actual, un ejemplar auténtico y bien documentado puede situarse fácilmente entre los $600,000 y $900,000, e incluso superar esa cifra en subastas importantes. 1963 Chevrolet Impala Z11. Este es uno de esos coches que no debería existir, y precisamente por eso es tan importante dentro de la historia del alto rendimiento americano. A principios de los años 60, Chevrolet estaba decidida a dominar las pistas de drag racing, y para lograrlo no bastaba con mejorar modelos existentes. Hacía falta algo radical, casi clandestino. Así nació el paquete CA11, una configuración extrema creada exclusivamente para homologación y competición, que transformaba al aparentemente tranquilo Impala en un auténtico misil de cuarto de milla. El corazón del Z11 era una versión muy especial del IBE 8427, desarrollada específicamente para correr. Chevrolet utilizó paneles de aluminio en el capó, los guardabarros delanteros y otros componentes clave para reducir peso, algo muy poco común en un coche de producción de la época. Oficialmente, la potencia se situaba en torno a los 430 caballos, pero como ocurría con muchos proyectos de este tipo, la cifra real era mayor. En pista, el Impala Z11 era capaz de completar el cuarto de milla en la franja de los 11 segundos, un rendimiento impresionante para 1963 y claramente orientado a la competición. No hablamos de una serie limitada convencional, sino de una producción casi simbólica. Se estima que Chevrolet fabricó aproximadamente 57 unidades del Impala Z11, todas destinadas a equipos de competición y pilotos especializados. Estos coches no estaban pensados para concesionarios, ni para el público general. De hecho,
Muchos nunca fueron utilizados legalmente en la calle y pasaron prácticamente toda su vida en circuitos de drag racing. Esa utilización extrema explica por qué hoy sobreviven tan pocos ejemplares originales. Una curiosidad poco conocida es que el Z11 era tan específico que muchos de sus componentes no compartían referencias con otros modelos de Chevrolet. Esto hacía que su mantenimiento fuera complejo incluso en su época, y prácticamente imposible hoy sin acceso a piezas originales o conocimiento muy especializado. Era un coche construido con una sola finalidad, sin compromisos, algo que define perfectamente el espíritu de los proyectos de homologación de los años 60. En el mercado actual, el Chevrolet Impala Z 11427 es una de las piezas más codiciadas del coleccionismo americano. Cuando aparece uno auténtico, con documentación correcta y configuración original, su valor puede situarse fácilmente entre los $700,000 y más de $1 millón. Y con esto cerramos esta lista de algunos de los coches de alto rendimiento más raros de los años 60. Máquinas que no fueron creadas para gustar a todos, sino para ganar, homologar y dejar huella. Ahora quiero saber algo, y aquí sí necesito que participes. Si tuvieras que elegir solo uno de todos los coches que vimos hoy para tu garaje, no el más caro ni el más famoso, sino el que más respeto te genera como entusiasta, ¿cuál sería y por qué? Leerte en los comentarios es clave, porque siempre aparecen opiniones y datos que enriquecen muchísimo el canal. Y si te quedaste con ganas de seguir explorando los contrastes de esta era dorada, te recomiendo ver nuestro último video sobre los cupés de lujo más rápidos de los años 60. Es el complemento perfecto para entender cómo, en la misma década, convivían el refinamiento y la brutalidad mecánica bajo un mismo techo. Nos vemos en ese video.